Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego, nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, buenas noches. Gregorio, buenas noches a ti y al auditorio. Gracias por estar con nosotros. Salvador, qué gusto. Buenas noches, un gusto, como siempre. Feliz estar cumpleaños, aquí. retrasado. Claro. Cumplió años el 1 de mayo, ¿eh? No, muchas gracias. El Día del Trabajo. Felicidades a nuestro querido doctor. Por eso no hay actividad Salvador ese día Borrego. primero. Claro que es tu cumpleaños, sí, como debe de ser. Bueno, comenzamos entonces. Aquí hace 8 días estábamos hablando justamente del estado de salud del presidente, de la desinformación que había, de la distracción que generó todo este tema. Y mientras tanto, pues vino el albazo, como se le denomina, ¿no? Las reformas al vapor, primero en la Cámara de Diputados, que se estaban aprobando hace una semana, y luego el remate que se dio en la Cámara de Senadores, y hasta el presidente López Obrador reúne a todo el grupo de Morena y les dicta la línea. ¿Qué fue lo que vimos y qué repercusiones vamos a tener, Ramón? A ver, Gregorio, yo te diría primero que no fue un albazo, fue un morenazo. Morenazo. Con Sí. todas las palabras. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Y sí hay que distinguirlo porque hay información muy parcial por ahí. En una parte, sí la oposición tuvo un pequeño desliz ahí. ¿Por qué? Porque cuando toman en el Senado la oposición, los propios líderes de oposición le piden a Ricardo Monreal, el líder del Senado, que para poder discutir las cuestiones se vayan a la antigua sede de Jicoténcatl. Y Ricardo Monreal, haciendo eco de lo que pidió la oposición, se va a Jicoténcatl con toda la gente. Pero la oposición no se va. ¿Esto qué repercusión tuvo? Muy sencillo. Hubo por lo menos 4 o 5 de las 21 iniciativas que pudieron haber sido votadas y rechazadas si hubiera estado ahí la oposición. Por ejemplo, la de CONACYT, la desaparición del CONACYT. Por ejemplo, la desaparición de Banrural. Ahí te cito 2. La otra de mayoría de edad, hay varias de ellas. Sin embargo, la oposición decidió retirarse. Y la prueba de que la oposición sí sabía que iba a ser en Jicoténcatl es que Xóchitl Gálvez fue y se esposó ahí en... Dicho eso, lo demás sí fue, a ver, digámoslo con todas sus palabras. Ya cada vez más apunta a que el famoso váguido del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue más que un distractor gigantesco para que todo el mundo hablara del enfermo y no hablara de lo que estaba pasando acá en el Senado. O sea, haber dejado ese vacío, o sea, 3 días sin información, que a lo mejor sí se sintió mal, pero para 3 días... 72 horas. No, a ver, el silencio fue lo más preocupante. Y eso fue lo que toda la gente volteó a ver, el silencio, y no se puso a ver los gritos que estaban pasando en el Senado. A ver, para mí, lo más peligroso, todos los 21 iniciativas tienen su detalle. Para mí, en lo personal, lo más peligroso es, primero, por supuesto, lo del INSABI, dejar sin sistema de salud a toda la gente que antes tenía seguro popular. Pero el paquete de iniciativas que el presidente le hace como un moño de regalo grande al ejército mexicano, donde le entrega ya oficialmente toda la operación del Tren Maya, 80% de las recaudaciones para el turismo, ¿sí? Pone a la función pública a revisar las cuentas, excepto las de los militares. Y les da también a los militares el espacio aéreo. Bueno, como esos, y hay 2 más por ahí. Señores, démonos cuenta, nos estamos militarizando y esto puede calificar como un pregolpe. No lo digo yo, lo dijo Porfirio Muñoz Ledo abiertamente en su tuit diciendo estamos asistiendo a un golpe silencioso. Y que de ahí se puede ir este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Salvador Borrego. Bueno, es una idea pues que permeó desde el principio, ¿sí? Cuando un presidente llega y dice, a pesar de que ustedes sí me han electo, ¿sí? Para ser presidente y estar supuestamente sujeto a las leyes, yo vengo por un cambio de régimen. Sí, o sea, si ese es el propósito, aparte de ser héroe, sí, que también es otro propósito muy chistoso de él. El problema es que se ha estado prefigurando lo que podríamos precisamente calificar como un golpe de Estado. Su generis, dicen algunos, un golpe de Estado mórbido, dicen otros, pero ya hace meses que esa idea ha andado por ahí moviéndose en muchas mentes y se han estado expresando en las redes, pero ahora ya una cantidad ya importante de pensadores mexicanos importantes están señalando esto como un golpe de Estado. Y si revisamos las características que tiene un golpe de Estado, bueno, pues prácticamente están todas. El rol del ejército, pues
ahí lo tenemos en control, sí. El simplemente imponer la voluntad, pues lo están haciendo también. Y entonces tenemos una situación donde ya prácticamente lo último que les falta pues es ya tomar a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Lo único que queda. Y es el valladar pues que le queda a la vida institucional de este país. Entonces sí estamos ante una situación muy complicada. Porque entonces, si se nos va a la Suprema Corte, ¿qué pasaría ahí? Porque algunas de las reformas aprobadas pueden darles reversa. En la Suprema Recordemos Corte. algo, Gregorio. Se acaba Que de ya dar les dijo a conocer, Alcahueta, le dijo Sí, Alcahueta. claro, por supuesto. El presidente. A ver, el presidente decía Alcahueta a los ministros, a la presidenta. A ver, en la cuestión del INE, el famoso Plan B, ya salió por ahí Una propuesta. lo que es la propuesta del ministro ponente, donde dice que él le daría para atrás, que es inconstitucional, abiertamente. ¿Sí? Ya estamos viendo que la Corte le va a dar otro revés al presidente. Sí. Implica que la Corte ya se instaló abiertamente como ese valladar para frenar las ilegalidades. En las 21, yo calculo que por lo menos de 16 a 18 van a ser bateadas de regreso muy fuertemente. Claro. No sé qué tanto vayan a quererse meter con los militares. Ahí tengo todavía mis ciertas dudas. Ahora, todo esto políticamente pues se crea un ambiente de radicalización, de mayor polarización, algo que lo va a dejar de legado a quien llegue a ser presidente de México. Por supuesto. Ahora, el presidente lo que está cumpliendo es lo que siempre dijo en sus campañas políticas anteriores: al diablo con las instituciones. ¿Por qué? Porque el presidente terminó ya por desaparecer todo lo que estaba de fuerzas de equilibrio y solamente, como ya dijiste ahorita, Gregorio, nos queda la Suprema Corte. Ojalá que la ministra Norma Piña y todo el elenco de ministros, como se han comportado hasta hoy, sigan manteniendo, porque no hay opción de equilibrio. Siguiente tema, la inseguridad en el estado de Nuevo León. Pues realmente vamos de mal en peor. Y yo creo que traemos una escalada de violencia, de inseguridad. El dato de abril es preocupante porque es el peor abril en los últimos 10 años, lo dice el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y decíamos hace un momento en la parte informativa, pues que esto es cada vez más frecuente, episodios cada vez más frecuentes, los enfrentamientos que se están dando, pues así, en plena carretera, como lo que pasó esta mañana entre General Suazo y Ciénega de Flores. Doctor. Bueno, esto ya Ramón Alberto lo anticipó hace meses. Hablaba pues de que el cambio de gobierno, particularmente en Tamaulipas, iba a traer una recomposición en el contexto criminal. No lo he visto en los medios, sí, pero pues yo soy de la frontera, sí, de allá de Río Bravo, donde los hombres se matan para que les compongan un corrido. Y la información que me ha llegado es que hay comunicaciones firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación que está diciendo venimos por la plaza. Y entonces, si es así, que todo indica que así es, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es una situación muy cruenta, porque las plazas cuando se calientan es justamente cuando se disputan el control de ellas. Y estamos quizá ante eso. Y por supuesto que nos puede contaminar esta situación. Estamos a maroma de piojo de Tamaulipas, ¿sí? Entonces yo creo pues que debemos de prepararnos para eso y ojalá que las autoridades encuentren una manera para conjurar esa situación, porque sería regresar a los años que ya vivimos, claro, el 10, década, el 11, sí, donde era una situación pues realmente muy tensa, sí, muy preocupante. Para con el riesgo general para, riesgosa, claro, para la población. El gobernador Samuel García y su equipo de seguridad tendrían que estar teniendo hoy reuniones muy importantes para ver cómo blindar a Nuevo León de todo esto. A ver, lo que decía ahorita el doctor lo dijimos exactamente hace muchos meses. Lo que viene en Tamaulipas no es un cambio simple de gobierno, va a ser un cambio también de cárteles y eso va a incrementar sustancialmente la violencia. Ahí está, si buscas el video, lo vas a encontrar aquí en esta mesa. ¿Qué está pasando ahorita? El nuevo gobierno, que es del gobierno de Morena, ya sabemos a qué cártel apapacha, al de Badiraguato. Y el cártel que se fue, ya sabíamos también con quién jugaba, porque era del cártel que protegió el régimen de Peña Nieto, que fue Jalisco Nueva Generación. Entonces, por eso le están achacando de que la entrada de este grupo, que dice el doctor muy acertadamente, que entraron con recados, no solamente a los hospitales, a la población en general. Sí. Ese tendido de ponchallantas por todos lados, pues, a ver,
¿Qué están diciendo abiertamente? No vamos a dejar, están diciendo primero que es una cuestión de cabeza de vaca. Yo honestamente no creo que simplemente cabeza de vaca pueda movilizar al cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí hay un pleito en las cúpulas altas del sistema por la Plaza Tamaulipeca, que además de ser frontera, por ahí pasa el 70% del comercio internacional de nuestro país. Ojo, esto, ¿por qué viene para acá la violencia? Porque lo más fácil para muchos de los que están huyendo de Tamaulipas, de los jefes y los capos, vienen a meterse a colonias residenciales o semiresidenciales de Monterrey. Y esto es lo que estamos cosechando. Las ejecuciones, las vendetas e incluso las vendetas familiares en donde se mata a la familia entera, como para decir, no se estén metiendo en este asunto. Vamos a corte comercial y enseguida regresamos. La militarización, que es otro tema relacionado también con esto que estamos platicando, además del tema migratorio. Pero la militarización, la frontera Estados Unidos con México. Y desde luego las estadísticas, proyecciones y monitoreo del doctor Salvador Borrego al regresar de estos mensajes. Estamos en nuestra mesa. Continuamos.